Pensó que era simplemente otro niño abandonado por un tren pasajero. Una criatura envuelta en sábanas manchadas de carmesí, sollozando débilmente sobre los rieles. Pero cuando el vaquero se agachó para examinar más de cerca y descubrió la misteriosa marca en el hombro del pequeño, comprendió que esto no era una casualidad. Lo que portaba ese infante podría desestabilizar imperios completos, y ahora ambos eran objeto de persecución. Antes de proseguir, comparte con nosotros. ¿Desde qué lugar nos acompañas? El alba llegó a Bitterroot como un secreto murmurado tiñendo las sierras lejanas con matices áureos que apenas rozaban la tierra reseca. Silas Merrick ya estaba en pie como era su costumbre antes de que el sol asomara por el horizonte. El descanso se había convertido en un privilegio inalcanzable desde la partida de Eleanor 3 años atrás. Sus manos endurecidas por años incontables, trabajando en la herrería, se movían mecánicamente mientras preparaba el café en la silenciosa cocina de su modesta vivienda de madera. El territorio de Montana en 1882 era un lugar donde los hombres eran juzgados por la fortaleza de su espíritu y la solidez de sus promesas. Bitterroot era apenas un punto diminuto en el mapa, un conjunto de construcciones de madera que se aferraban a las vías del Northern Pacific como si en ello les fuera la vida. En cierto sentido así era. Los trenes traían provisiones e información y de vez en cuando dificultades. Silas había aprendido a recibir los tres con idéntica aceptación estoica. Desde la ventana de su cocina podía observar las vías del tren que se extendían hacia oriente y occidente como una marca metálica en el terreno. El vapor mañanero se elevaba de los rieles formando espectros etéreos que bailaban en el aire gélido. Silas saboreaba su café pausadamente disfrutando su calidez amarga cuando algo llamó su atención en la lejanía. Una forma oscura reposaba junto a las vías demasiado simétrica para ser un tronco caído, demasiado quieta para ser una bestia. Silas arrugó el entrecejo depositando la taza sobre la mesa desgastada. A sus 41 años había presenciado lo suficiente para comprender que las anomalías en Bitterroot rara vez auguraban acontecimientos positivos. Se calzó las botas sigilosamente procurando mantener el sueño de Caleb intacto. Su pequeño de 8 años descansaba en la habitación contigua, arropado con las mantas que Eleanor había confeccionado con dedicación y amor. El pequeño había heredado los rasgos distintivos de su madre. El cabello castaño claro y aquellos expresivos ojos verdes, pero la serenidad que lo caracterizaba era únicamente suya. Desde la pérdida de Eleanor, Caleb se había vuelto taciturno, más observador, como si cargara una pesada responsabilidad impropia para su edad. Silas abandonó la vivienda permitiendo que el aire gélido del amanecer inundara sus pulmones mientras se dirigía hacia las vías férreas. Sus pisadas resonaban sordamente sobre el terreno compacto, y con cada paso que daba aquel bulto misterioso se definía con mayor claridad. No era madera, no era un animal. Era un tejido empapado de una sustancia oscura que brillaba bajo los primeros rayos solares. Al aproximarse, Silas se detuvo abruptamente. Era una manta enrollada manchada con lo que inequívocamente parecía ser sangre. Pero había algo más, un sonido apenas perceptible. Un débil lamento similar al maullido de un gatito recién llegado al mundo. Se aproximó cautelosamente sus instintos militares, en alerta máxima. Aunque la guerra contra los confederados había concluido hace 17 años, ciertas costumbres permanecían inalterables. Con delicadeza desplegó la manta revelando su contenido. Un bebé. Silas sintió una conmoción profunda. La criatura, indudablemente un varón, apenas contaba con algunos meses de vida. Su tez era pálida, mas no fría, sus diminutos puños cerrados contra su pecho. Sus párpados permanecían cerrados, pero su respiración mantenía el ritmo constante de la vida. La sangre en la manta no le pertenecía. No presentaba lesiones visibles en su pequeño cuerpo, pero había algo particular. En su hombro izquierdo, apenas visible bajo su diminuta prenda, se distinguía una marca. No era una marca de nacimiento natural, sino algo intencional. Un símbolo grabado o tatuado en su delicada piel. Parecía una corona estilizada con trazos complejos,
que formaban un diseño desconocido para Silas, aunque de alguna manera le resultaba extrañamente familiar, como un recuerdo sepultado en lo más profundo de su conciencia. Santo cielo, musitó con la voz quebrada por la impresión, y algo más intenso, una amalgama de espanto y ternura, que no había experimentado desde el primer momento en que sostuvo a Caleb. El pequeño abrió sus ojos, entonces mostrando unos iris de un azul tan profundo como el océano que reflejaban una sabiduría impropia de un ser tan diminuto. No emitió llanto alguno, ni un solo quejido, simplemente observó a Silas con una intensidad que le robó el aliento. Era como si la criatura lo reconociera, como si hubiera estado aguardando precisamente a que este hombre de cabellera grisácea y manos ásperas lo descubriera. Silas alzó al bebé con suma delicadeza, sorprendiéndose por su liviano peso. La criatura se acurrucó contra su pecho, con una confianza que quebrantó algo en el interior del herrero. Por un instante fue como tener nuevamente a Caleb en brazos, experimentar esa fe ciega que solo un niño puede depositar. «¿De dónde has venido, pequeñito?», susurró, consciente de que no obtendría respuesta. Escudriñó los alrededores buscando indicios sobre el origen del bebé. Las vías se perdían en ambas direcciones sin rastro de vida. El último tren de mercancías había transitado la noche anterior, pero su silbato había sonado como siempre sin detenerse. Habría sido arrojado desde un vagón en movimiento, o quizás abandonado deliberadamente por alguien a pie. La manta que envolvía al pequeño era de excelente calidad, demasiado fina para pertenecer a una familia sin recursos para alimentar otra boca. El material era suave, con un diseño sutil que denotaba riqueza y distinción. Esto no era el abandono desesperado de gente humilde. Era algo diferente. Silas volvió a examinar la marca en el hombro del bebé, apartando cuidadosamente la tela para observarla mejor. Definitivamente no era natural. Los trazos eran demasiado precisos, demasiado intencionales. Pero lo que lo perturbaba no era la marca en sí, sino la persistente sensación de haberla visto antes. En algún lugar, en algún momento de su pasado, había contemplado ese símbolo. Durante la guerra había prestado servicio bajo el mando del general Sherman, y posteriormente había ejercido brevemente como escolta para diplomáticos que atravesaban territorio indígena. En sus años de servicio había observado emblemas de innumerables naciones, sellos gubernamentales y blasones reales. Esta marca poseía esa misma distinción, esa refinada elegancia característica de la realeza europea. Sin embargo, ¿qué explicación podría haber para que un bebé portara una marca real en las vías férreas de Montana? La criatura emitió un suave sonido, no precisamente un llanto, sino algo más delicado, como si intentara establecer una conexión. Silas lo acunó con ternura, un gesto que brotó de instintos que creía sepultados junto a Elinor. «Tranquilo, pequeño», susurró, «estás protegido ahora». Pero mientras pronunciaba estas palabras, una parte de él cuestionaba su veracidad. Algo en toda esta situación le provocaba inquietud, como un temporal aproximándose en el horizonte. Los bebés no aparecían simplemente abandonados junto a las vías con marcas reales en sus hombros, y aquellos que lo hacían solían traer consigo complicaciones. Silas era consciente de que debería entregar inmediatamente al niño al Marshal Boone. Era lo apropiado, lo que dictaba la ley. Boone sabría cómo proceder, a quién notificar. Existían protocolos establecidos para estas situaciones, procedimientos adecuados para manejar casos de niños abandonados. Sin embargo, al contemplar aquellos ojos azules que lo miraban con absoluta confianza, sus pasos lo dirigieron hacia su hogar en lugar de la oficina del Marshal. Solo temporalmente, se convenció. Solo hasta poder reflexionar adecuadamente sobre esto. La realidad era que algo en la expresión del pequeño le recordaba a Caleb tras el fallecimiento de Eleanor. Esa mirada de alguien demasiado joven que había presenciado demasiado necesitado de protección, pero resignado a no recibirla. No podía explicarlo racionalmente, pero intuía que este niño había estado esperando específicamente que él lo encontrara. Al ingresar en la casa, Caleb se encontraba en la cocina, aún en camisón, con el pelo despeinado por el sueño. Sus ojos verdes se dilataron al observar lo que cargaba su padre. «Papá, ¿qué es?». La voz de Caleb era apenas audible, como lo había sido desde aquel fatídico día.
Desde que perdió a su madre, el pequeño se expresaba como si temiera que sus palabras pudieran resonar demasiado fuerte en el silencio. Lo encontré cerca de las vías del tren, respondió Silas con sencillez. Alguien lo había dejado abandonado allí. Caleb se aproximó con cautela, sus ojos clavados en el pequeño ser. Para el asombro de Silas, su hijo extendió un dedo tembloroso hacia la diminuta mano del bebé. En el momento en que los deditos del pequeño se aferraron al dedo de Caleb, el rostro del niño de 8 años se iluminó con la primera sonrisa genuina que Silas había presenciado en lo que parecía una eternidad. «Es muy pequeñito», murmuró Caleb. «Podemos quedárnoslo». La pregunta directa de su hijo impactó a Silas como un relámpago. Había estado evitando contemplar precisamente esa posibilidad. Retener al bebé. ¿Sería posible? ¿Sería lo correcto? No estoy seguro, hijo. Contestó con sinceridad. Necesito consultar con el Marshal Boone, ver qué opciones tenemos. Pero mientras pronunciaba estas palabras, observaba fascinado la interacción entre Caleb y el bebé. Era el gesto más dulce y delicado que había visto en su hijo desde que tenía 5 años. El niño que había permanecido tan hermético, tan distante, florecía ahora como una flor primaveral ante la presencia de este bebé desconocido. ¿Tiene nombre?, inquirió Caleb. Silas bajó la mirada hacia el bebé que ahora contemplaba a Caleb con la misma intensidad con que lo había mirado a él. No que yo sepa. No había ya encontrado nada más que la manta. Caleb frunció el ceño meditando profundamente. Podría llamarse Jonas, sugirió finalmente. Como Jonás en la ballena, sabes, perdido y luego encontrado. Silas sintió una emoción inexplicable en su pecho. Jonas. Era un nombre perfecto para un niño hallado junto a las vías al amanecer. Un nombre para alguien que había estado perdido y ahora estaba encontrado. Jonas, repitió suavemente, y el bebé pareció reaccionar al sonido girando levemente su cabeza hacia la voz de Silas. Fue en ese preciso instante cuando Silas tomó una decisión que lo cambiaría todo. No acudiría al Marshal Boone de inmediato. Se tomaría al menos un día para reflexionar. Necesitaba tiempo para meditar, para elaborar un plan para comprender el verdadero significado de todo esto. «Vamos a cuidar de Jonas por ahora», le comunicó a Caleb. ¿Qué te parece? La sonrisa que iluminó el rostro de su hijo fue como un amanecer después de una noche interminable. «Sí, papá, me parece maravilloso». Mientras acomodaban al pequeño Jonas en una cesta improvisada cerca del fuego, Silas no lograba deshacerse de la inquietante sensación de haber desencadenado algo que sobrepasaba su control. La marca en el hombro del bebé parecía arder cada vez que la observaba, y no podía evitar preguntarse quién más estaría buscando a un niño con ese distintivo tan particular. En la lejanía, el silbato de un tren resonó prolongado y melancólico. Era el tren matutino de St. Paul puntual como siempre. Sin embargo, hoy su sonido le resultaba siniestro a Silas, como un presagio de que el mundo exterior estaba por irrumpir en su ordenada existencia. No podía imaginar cuán acertada era esta premonición. Narrar y elaborar esta historia nos ha llevado considerable tiempo, así que si estás disfrutándola, por favor suscríbete a nuestro canal. Significa muchísimo para nosotros. Ahora continuemos con la historia. El eco del silbato matutino aún vibraba en el aire, cuando Silas percibió que no estaban solos en esta decisión. Mientras preparaba un biberón improvisado para Jonas con leche de cabra y agua templada, una familiar sensación de ser vigilado se instaló en su nuca. Era la misma inquietud que experimentaba durante la guerra momentos antes de una emboscada. Se aproximó cautelosamente a la ventana de la cocina, manteniendo sus movimientos naturales, y dirigió su mirada hacia la estación. Allí, recortada contra el cielo del amanecer, distinguió una silueta solitaria en la colina que dominaba las vías demasiado lejana para identificar sus rasgos, pero lo suficientemente inmóvil para estar observando intencionadamente. «Caleb», murmuró sin apartar la vista de la ventana. «Lleva a Jonas a tu habitación y quédate allí hasta que yo te avise». Su hijo, que había estado haciendo muecas divertidas al bebé, alzó la mirada con ojos preocupados.
¿Hay algún problema, papá? Probablemente no, mintió Silas con suavidad. Solo quiero asegurarme de que todo esté bien. Caleb asintió con la gravedad de un niño que había aprendido demasiado temprano que la vida podía dar giros inesperados sin previo aviso. Con sumo cuidado, levantó la canasta donde descansaba Jonas y se perdió por el corredor. Silas aguardó hasta escuchar el suave clic de la puerta del dormitorio antes de extraer su rifle Springfield, que guardaba bajo el colchón. El peso conocido del arma entre sus manos le resultaba tanto tranquilizador como perturbador. La misteriosa figura en lo alto de la colina permaneció estática varios minutos más antes de desvanecerse tras las rocas. Silas mantuvo su vigilia en la ventana por media hora, pero la silueta no reapareció. Finalmente guardó el rifle, aunque mantuvo sus sentidos en alerta mientras retomaba sus quehaceres matinales. Hacia media mañana comprendió que no podía postergar más sus responsabilidades. La herrería necesitaba atención, y 2 carruajes esperaban ser reparados. Además, cualquier comportamiento fuera de lo común solo atraería miradas indeseadas. Acomodó a Jonas en una cesta acolchada cerca del fuego de la forja donde podía vigilarlo mientras trabajaba. El pequeño parecía cautivado por el sonido rítmico del martillo golpeando el metal. Sus ojos azules seguían cada movimiento de Silas y ocasionalmente emitía suaves gorjeos que casi sonaban aprobatorios. Caleb se había instalado en un taburete cercano aparentemente absorto en un libro, aunque Silas notaba que sus ojos se desviaban más hacia Jonas que hacia las páginas. Fue cerca del mediodía cuando Rowan Keller apareció en el umbral de la herrería. Rowan era una rareza en Bitterroot, una mujer soltera de 29 años que había llegado al pueblo 3 años atrás, con una historia poco clara sobre problemas familiares en Boston. Era la telegrafista del pueblo, un trabajo que exigía mente ágil y manos hábiles, cualidades que poseía en abundancia. También tenía una lengua mordaz, un humor irónico y una manera de mirar a la gente como si pudiera descifrar sus secretos más íntimos. Silas había desarrollado lo que Eleanor habría descrito como un afecto especial por Rowan durante los últimos 2 años, aunque nunca había actuado al respecto. El dolor por la pérdida de Eleanor seguía siendo demasiado reciente, y por supuesto estaba Caleb a quien considerar. «Buenos días, Silas», saludó Rowan, aunque su mirada estaba fija en la canasta junto al fuego. «¿Acaso mis ojos me engañan o hay un bebé en tu forja?» Silas detuvo su martilleo y se irguió pausadamente. «Buenos días, Rowan. ¿Qué te trae por aquí?» Ella se aproximó a la canasta ignorando deliberadamente su pregunta. «Es precioso», murmuró con suavidad, y luego con esa perspicacia inquietante tan característica suya. ¿De dónde ha salido Silas? Había diversas formas de responder a esa pregunta. Silas optó por la verdad, o al menos una parte de ella. «Lo encontré esta mañana junto a las vías. Alguien lo abandonó allí». Los ojos de Rowan se tornaron penetrantes. «¿Has informado al Marshal Boone sobre esto?» «Aún no». ¿Por qué no era la pregunta que había estado evitando plantearse toda la mañana? Quería asegurarme primero de que estuviera bien, darle alimento y calor. Rowan lo observó detenidamente durante un largo instante. Silas Merrick pronunció finalmente: «Puede ser muchas cosas, pero mentiroso no es una de ellas. O al menos no eres bueno mintiendo. ¿Qué me estás ocultando?» Silas miró a Caleb, quien había levantado la vista de su libro y los observaba con curiosidad. Su hijo era demasiado perspicaz para su propio bien. Caleb dijo: «¿Podrías llevar a Jonas adentro? Creo que necesita otro biberón». Su hijo asintió y levantó la canasta sin protestar. Cuando quedaron a solas, Silas se acercó a Rowan y bajó la voz. «Hay algo peculiar en él», confesó, una marca en su hombro. «Parece oficial, como un sello real o algo similar». Rowan arqueó una ceja. «Un sello real». «En Montana lo sé. Suena descabellado, pero juraría que he visto esa marca antes durante mi servicio como escolta militar». «¿Puedo verla?», preguntó Rowan con cautela. Silas dudó por un momento.
Mostrarle la marca significaría involucrarla más profundamente en este misterio. Sin embargo, también implicaría tener una aliada más, alguien con conexiones que él no poseía. «Sígueme», respondió finalmente. Se dirigieron al interior de la casa donde encontraron a Caleb, dándole de comer cuidadosamente a Jonas con el biberón improvisado. El pequeño bebía con entusiasmo, pero sus ojos permanecían vigilantes, como si estuviera constantemente analizando su entorno. «¿Me permites?», preguntó Rowan extendiendo sus brazos hacia Jonas. Caleb miró a su padre en busca de aprobación y cuando éste asintió transfirió con delicadeza al bebé a los brazos de Rowan. Ella lo acunó con la naturalidad de alguien experimentado en el cuidado de niños, revelando otro detalle de su enigmático pasado. «Mira», indicó Silas, «la pa está aquí». Apartó con cuidado la tela de la ropa de Jonas, exponiendo el intrincado símbolo en su pequeño hombro. Rowan se quedó inmóvil. Su rostro perdió todo color, y Silas detectó un destello de temor en su mirada. «Por Dios», murmuró. «Silas, ¿comprendes lo que significa esto? Supongo que es algún tipo de sello real. ¿De qué nación pertenece al ducado de Lorraine?», intervino Rowan con voz tensa. «Una rama menor de la casa de los Habsburgo. Silas, este bebé no es simplemente noble. Es de la realeza europea». El silencio que siguió fue tan denso que casi podía palparse. Silas sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. «¿Cómo lo sabes?», logró preguntar. Rowan no contestó de inmediato. En su lugar devolvió a Jonas a los brazos de Caleb y se acercó a la ventana observando la oficina de telégrafos. «Mi trabajo no se limita a transmitir mensajes sobre ganado y precios de cereales», confesó finalmente. «También intercepto comunicaciones. Es parte de un acuerdo con ciertos individuos en Washington». Silas sintió que otra pieza del rompecabezas encajaba. «Eres una espía», corrigió ella. «Ahora me dedico principalmente a observar. Mantengo vigilancia sobre actividades poco comunes y comunicaciones que despiertan sospechas. La noche anterior intercepté algo que en ese momento parecía inexplicable». Se dirigió hacia la entrada. «Acompáñame. Necesito mostrarte algo importante». Silas dirigió su mirada hacia Caleb, quien sostenía a Jonas con un gesto protector que resultaba dolorosamente maduro para un niño de su edad. «Quédense aquí», les instruyó. «Aseguren la puerta y no la abran a nadie excepto a Rowan o a mí». La oficina telegráfica, un edificio modesto y pulcramente mantenido, se encontraba junto a la estación ferroviaria. Rowan extrajo de un cajón cerrado con llave un documento que contenía código Morse traducido. Llegó durante la noche, destinado al agente L, para su transmisión fuera del territorio. Explicó, extendiéndole el papel. «Lo intercepté debido a un patrón de transmisión inusual. Léelo». Silas procedió a leer. «Paquete extraviado durante traslado nocturno. Autorizada búsqueda inmediata. Objetivo: presenta marca distintiva permanente en hombro izquierdo. Recuperación crucial para seguridad nacional. Emplear medios necesarios sin restricción». Un nudo se formó en su estómago. Se refieren a Jonas, así parece. Y Silas, esto se transmitió apenas 3 horas después de que lo encontraras. Alguien ya está al tanto de su presencia aquí. ¿Quién emitió el mensaje? El código de origen está encriptado, pero puedo descifrarlo eventualmente. Lo inquietante es el destinatario. Debía reenviarse a una dirección en St. Paul, pero también incluye instrucciones para su retransmisión a un consulado europeo. Silas se pasó la mano por el cabello. «No. Esto supera mis expectativas iniciales. Es mucho más complejo. Silas, si este bebé es quien sospecho, no estamos tratando con simples cazarrecompensas. Hablamos de agentes internacionales, posiblemente diplomáticos con inmunidad. ¿Qué curso de acción sugieres, Rowan?». Lo miró fijamente. «Depende. ¿Estás dispuesto a luchar por él?». Era una pregunta sencilla con consecuencias monumentales. Silas reflexionó sobre Calais, administrando la vacuna a Jonas, recordando la primera sonrisa genuina que había iluminado el rostro de su hijo en meses, y la manera en que el pequeño lo había mirado con total confianza.
Sí, respondió sin titubear. Estoy preparado. Rowan inclinó la cabeza como si hubiera anticipado esa respuesta. Entonces debemos organizarnos. Los agentes llegarán probablemente haciéndose pasar por ejecutivos o comerciantes. Necesitamos mantener las apariencias mientras averiguamos exactamente a qué nos enfrentamos. ¿Cómo procedemos? Yo me encargaré de interceptar más comunicaciones. Tú mantendrás a Jonas oculto y continuarás con tu rutina habitual. Compórtate como si todo siguiera igual. ¿Y qué hay de Jonas? No puedo mantener escondido a un bebé indefinidamente. Podemos decir que es el hijo huérfano de tu primo que has venido a cuidar temporalmente. Es una historia convincente y nos dará tiempo para preparar la documentación necesaria si hace falta. Silas asintió despacio. Era un plan al menos por el momento. Rowan, pronunció mientras se disponían a marcharse. ¿Por qué nos ayudas? Podrías simplemente informar lo que sabes y mantenerte al margen. Ella se detuvo en el umbral sin girarse. Porque he presenciado el destino de los niños que se interponen en las ambiciones de los adultos. Murmuró. ¿Y por qué más? Se volvió para mirarlo. Porque reconozco a un hombre íntegro cuando lo veo, Silas Merrick. Y los hombres íntegros no deberían enfrentar esto en soledad. Al regresar a la casa, encontraron a Caleb en el suelo de la sala construyendo una torre con bloques de madera, mientras Jonas observaba desde su cesta. La escena era tan hogareña, tan ordinaria, que por un instante Silas casi pudo convencerse de que todo esto era una extraña pesadilla. Pero entonces divisó la silueta en la ventana. El Marshal Everett Boone, de pie en el porche con su sombrero entre las manos y una expresión incómoda en su rostro curtido. «Silas», dijo cuando abrió la puerta, «necesitamos hablar». El Marshal era un hombre de unos 50 años con cabello grisáceo y profundas arrugas alrededor de los ojos, testimonio de décadas, manteniendo el orden en territorios difíciles. Silas lo respetaba profundamente, pero también comprendía que Boone era un hombre que priorizaba el orden y la estabilidad por encima de cualquier otra consideración. La repentina aparición de un bebé representaba precisamente el tipo de situación compleja que el Marshal intentaba evitar a toda costa. «Por supuesto, Everett», respondió Silas manteniendo un tono deliberadamente casual. «¿Deseas pasar?» Boone asintió y cruzó el umbral quitándose el sombrero con un gesto metódico. Su mirada se dirigió instantáneamente hacia la sala donde Caleb jugaba cerca de la canasta de Jonas. Rowan se había retirado discretamente hacia la cocina, aunque Silas sabía que estaba pendiente de cada palabra. «He escuchado ciertos rumores», comenzó Boone con cautela. «Sobre un bebé. Dicen que encontraste uno abandonado». «Es correcto», confirmó Silas. No había razón para ocultar algo que ya era evidentemente conocido. «Esta mañana junto a las vías del tren. ¿Y no consideraste reportarlo?» «Lo consideré, pero el pequeño necesitaba alimentación y abrigo de inmediato. Tenía previsto visitarte esta tarde». Boone asintió aparentemente satisfecho con la explicación. Se aproximó a la canasta y observó detenidamente a Jonas. El bebé le devolvió la mirada con sus intensos ojos azules, y por un instante un destello de ternura suavizó las facciones del Marshal. «Es muy pequeño», observó. «¿Alguna pista sobre su origen?» «Ninguna. Simplemente estaba allí envuelto en una manta». «La manta». Silas señaló hacia la mesa de la cocina donde había doblado cuidadosamente la tela manchada. Boone la examinó frunciendo el ceño ante las manchas oscuras. «Sangre», murmuró. «Pero el bebé está ileso». «Así es, la sangre no le pertenece». Boone dejó la manta y se volvió hacia Silas. «Mira, Silas, valoro lo que estás haciendo. Es noble. Pero estas situaciones pueden complicarse rápidamente. Existen procedimientos establecidos, autoridades, que contactar en el territorio sobre niños abandonados. ¿Comprendes? Porque esta mañana recibí una visita peculiar. Un individuo que se presenta como enviado cultural de cierto consulado europeo. Vestido impecablemente. Muy cortés,
Dice estar recorriendo el territorio estudiando patrones de asentamiento. Silas notó cómo se le tensaba el cuello al escuchar esto. Enviado cultural, efectivamente. Pero había algo más inquietante. El visitante realizó interrogantes muy precisas sobre niños que recientemente habían llegado a la zona. Mencionó que investigaba anomalías en los registros migratorios. Boone hizo una pausa observando atentamente la expresión de Silas. ¿No te resulta una curiosa coincidencia? Antes de que Silas pudiera articular respuesta, Rowan apareció desde la cocina portando una bandeja con café. Marshall Boone saludó con entusiasmo. ¡Qué grata sorpresa encontrarte aquí, señorita Keller! Boone tomó una taza de café manteniendo su mirada vigilante. ¿Has notado algo inusual en los telegramas últimamente? ¿Mensajes extraños? Rowan se encogió de hombros con absoluta naturalidad. Define inusual. Ayer recibí una solicitud de un ranchero en Billings, preguntando por precios de avestruces. Eso sí fue peculiar. A pesar de la tensión, Silas casi esbozó una sonrisa. Rowan poseía una habilidad natural para desviar la atención, con su sentido del humor. Boone dio un sorbo a su café antes de dirigirse nuevamente a Silas. Este enviado cultural que se hace llamar Victor Leclerc preguntó específicamente por ti. El estómago de Silas se contrajo. Por mí mencionó que había oído que eras una persona respetada en la comunidad, alguien que podría ayudarle con su investigación. Desea tener un encuentro contigo. ¿Cuándo esta tarde? Propuso visitar tu forja alrededor de las 3. Silas miró el reloj sobre la repisa de la chimenea. Eran casi las 2. En menos de 60 minutos, estaría frente a frente con alguien que muy probablemente estaba tras la pista de Jonas. Marshall comentó Rowan con naturalidad. Este Leclerc mencionó de qué consulado provenía específicamente. Algún país europeo. Francia, según recuerdo. O quizás Austria. Hablaba con un acento peculiar difícil de identificar. Silas intercambió una mirada significativa con Rowan. Si Leclerc pertenecía al consulado austriaco y Jonas llevaba una marca de los Habsburgo, las piezas empezaban a encajar de una manera preocupante. Everett, dijo Silas con cautela. ¿Qué información tienes sobre este hombre? ¿Comprobaste sus credenciales? Me mostró documentación apropiada. Todo parecía legítimo. Boone hizo una pausa. Aunque debo admitir que algo en él me resultó inquietante. Demasiado interesado en detalles insignificantes. Y tenía esa forma de hacer preguntas que no parecían preguntas. ¿A qué te refieres como si ya conociera las respuestas y solo estuviera poniéndome a prueba? En la sala Caleb había estado observando en silencio mientras construía estructuras cada vez más complejas con sus bloques. Ahora se acercó a la canasta de Jonas y tomó la pequeña mano del bebé entre las suyas. Papá susurró. Jonas estará bien. La pregunta directa de su hijo impactó a Silas como un golpe físico. Durante todo este tiempo había estado tan concentrado en las implicaciones políticas e internacionales que casi había olvidado lo más esencial. Había un niño de 8 años que ya había perdido a su madre y ahora temía perder a alguien más. Se acercó a Caleb y se arrodilló a su lado. Jonas estará perfectamente bien, afirmó con determinación. Te doy mi palabra. Era una promesa arriesgada, y todos los presentes eran conscientes de ello. Sin embargo, al ver el alivio reflejado en los ojos de Caleb, supo que había sido la respuesta adecuada. Boone contempló el intercambio con expresión meditabunda. Silas pronunció después de un momento, «Hay algo que debas saber sobre este pequeño. ¿Algún motivo por el que este Leclerc pudiera tener un interés particular en él?» Silas se encontró ante una decisión fundamental. Podría revelarle a Boone sobre la marca, sobre el descubrimiento de Rowan, sobre los telegramas interceptados. Boone era un hombre íntegro y probablemente actuaría correctamente. Sin embargo, lo correcto desde la perspectiva legal podría no ser lo mejor para Jonas. Es simplemente un bebé abandonado. Everett respondió finalmente. No encuentro razón para que alguien tenga un interés especial en él. Boone lo examinó detenidamente.
Silas experimentó la incómoda sensación de que el Marshal intuía que no le estaban contando todo, pero, por motivos personales, decidió no insistir. De acuerdo, concluyó. Pero Silas, si este Leclerc hace preguntas sobre el pequeño, te aconsejo ser prudente en tus respuestas. Hay algo en esta situación que me inquieta. Tras la partida de Boone, Silas, Rowan y Caleb permanecieron en un silencio tenso. Jonas había comenzado a agitarse en su canasta, emitiendo suaves sonidos, que no eran exactamente llanto, pero claramente expresaban cierta incomodidad. «Tiene hambre nuevamente», señaló Caleb alcanzando el biberón. Mientras alimentaba al bebé, Silas y Rowan conversaron en voz baja en la cocina. «¿Crees que Boone sospecha algo?», inquirió Silas. «Sospecha que hay más detrás de esto», contestó Rowan. «Pero dudo que sepa qué. Lo crucial es que no parece estar colaborando con este Leclerc, al menos no conscientemente. ¿Qué hacemos con la reunión de las 3? Asistes y actúas con normalidad. Sé cordial, pero no demasiado servicial. Si preguntas sobre bebés, mantén una actitud confusa, como si no comprendieras su interés en el tema. ¿Y qué pasará con Jonas, Caleb? Y yo lo llevaremos a mi cabaña, la que está detrás de la oficina de telégrafos. Permanecerá oculto allí hasta que descubramos las verdaderas intenciones de este Leclerc». Silas asintió, aunque sentía un nudo en el estómago. La idea de separarse de Jonas, aunque fuera por poco tiempo, le provocaba una profunda inquietud. En menos de un día, el pequeño se había convertido en parte de su familia, de una manera que escapaba a toda lógica. Papá llamó a Caleb desde la sala. «¿Puedo quedarme con Jonas?» «Claro que sí, hijo. Rowan cuidará de ambos». «¿Me prometes que regresarás pronto?», preguntó Silas colocando una mano sobre el hombro de su hijo. «Te prometo volver, y te aseguro que mantendremos a Jonas a salvo». Caleb asintió con expresión solemne. «Ahora es nuestro hermano, ¿verdad?». La pregunta impactó a Silas por su sencilla franqueza. ¿Era Jonas su hermano, su hijo? ¿Qué significaba exactamente para ellos? «Sí», respondió finalmente. «Es nuestro hermano». A las 2:45. Rowan condujo discretamente a Caleb y Jonas hacia su cabaña por el callejón trasero. Silas los observó marcharse, sorprendido por la intensa sensación de pérdida que experimentaba. Luego se dirigió a su forja y comenzó a trabajar en una herradura, intentando aparentar normalidad, cuando todo en su mundo se había tornado peligrosamente extraño. Victor Leclerc llegó puntualmente a las 3. Era un hombre de aproximadamente 40 años, que vestía un elegante traje evidentemente confeccionado en una ciudad más sofisticada que Bitterroot. Su cabello oscuro mostraba canas en las sienes, y su rostro podría haber sido atractivo de no ser por cierta frialdad en su mirada. «Señor Merrick», saludó con un acento que Silas no logró identificar. «Soy Victor Leclerc. Tengo entendido que el Marshal Boone le habló sobre mí». «Así es», respondió Silas, sin dejar de martillar. «Mencionó que era una especie de enviado cultural». «Efectivamente. Estoy llevando a cabo una investigación sobre los patrones migratorios en el territorio de Montana para el gobierno francés. En particular me interesa la llegada de elementos poco comunes». Leclerc se aproximó más, y Silas observó cómo sus ojos se movían incesantemente, analizando cada detalle de la herrería. No era la forma en que un académico examinaría el lugar. Era más bien como un militar evaluando un campo de batalla. «¿Elementos poco comunes?», inquirió Silas. «Objetos, documentación, individuos que podrían ser ajenos a esta región. Tengo entendido que usted es un hombre perspicaz, señor Merrick. Una persona en quien la comunidad deposita su confianza. Procuro mantenerme alerta». «Excelente. Quizás entonces pueda ayudarme. ¿Ha percibido algo fuera de lo común últimamente? Nuevos arribos, tal vez. Especialmente arribos jóvenes». Silas interrumpió su martilleo y miró fijamente a Leclerc. «Arribos jóvenes. ¿A qué se refiere?». Por primera vez un destello de irritación cruzó el semblante de Leclerc. «Niños, señor Merrick.
específicamente infantes que pudieran haber llegado al área sin acompañantes adecuados. Se refiere a bebés abandonados. Exactamente. Silas simuló reflexionar. No he notado nada semejante. ¿Por qué tendría el gobierno francés interés en bebés abandonados en Montana? Leclerc esbozó una sonrisa que no iluminó sus ojos. Existen ciertas irregularidades en los registros que intentamos resolver. Cuestiones de ciudadanía, comprende. No exactamente. Bien, no hay problema. Si llega a tener conocimiento de algún niño que haya aparecido recientemente en la zona, tendría la amabilidad de informármelo. Me hospedo en el hotel del pueblo por algunos días. Por supuesto, mintió Silas. Leclerc asintió y se dispuso a marcharse, pero se detuvo en la entrada de la herrería. Señor Merrick, una cosa más. Si encuentra algún niño con marcas peculiares, especialmente en el hombro o el pecho, eso sería de particular interés para mi investigación. Silas mantuvo su expresión impasible, pero sintió como si hubiera recibido un golpe. Leclerc conocía la marca. Sabía con precisión qué debía encontrar. Marcas inusuales, se repitió mentalmente. Como cicatrices, o quizás marcas de nacimiento o algo más. Leclerc lo examinó con detenimiento. Buenos días, señor Merrick. Confío en que podamos conversar nuevamente en breve. Tras la partida de Leclerc, Silas permaneció estático durante varios minutos, asimilando la conversación que acababa de tener. Ya no había lugar para dudas. Leclerc estaba rastreando específicamente a Jonas, y conocía la existencia de la marca. La incógnita ya no era si vendrían por el pequeño. La verdadera pregunta era cuándo lo harían y hasta dónde estaría dispuesto a llegar Silas para impedirlo. La respuesta se manifestó antes de lo previsto. Aquella noche, mientras Silas cenaba en soledad en su casa silenciosa, el sonido de cascos equinos inundó el ambiente. No era algo extraordinario. Los viajeros frecuentemente atravesaban Bitterroot después del ocaso, pero había algo distintivo en el ritmo de estos cascos. Existía una exactitud en su cadencia, una disciplina que delataba jinetes entrenados con un objetivo definido. Se aproximó al ventanal y observó a 3 hombres descender de sus monturas frente al hotel. Incluso bajo la tenue iluminación de los faroles callejeros, pudo distinguir que no eran viajeros comunes. Sus movimientos eran excesivamente coordinados. Su reconocimiento del área demasiado sistemático. Uno de ellos señaló directamente hacia su vivienda antes de adentrarse en el hotel. Silas no aguardó más. Tomó su rifle y se dirigió por el callejón posterior hacia la cabaña de Rowan. La encontró sentada junto a la cuna improvisada de Jonas, con un revólver sobre su regazo. Caleb dormía en el pequeño sofá cubierto por una manta que Rowan debió haberle colocado. «Han llegado más», susurró Silas. «Los he visto», respondió Rowan en el mismo tono bajo. 3 hombres todos armados. Se registraron en el hotel hace 20 minutos. ¿Alguna novedad en las comunicaciones? 2 telegramas adicionales. Uno confirma la llegada de personal extra. Otro hizo una pausa, su rostro ensombrecido. Otro autoriza medidas extremas si la persuasión diplomática fracasa. Silas sintió que la sangre se le helaba. Medidas extremas, Silas, considero que deberíamos evaluar seriamente la posibilidad de sacar a Jonas del pueblo. Tengo contactos confiables en Missoula que podrían ayudarnos, personas que comprenden cómo hacer que alguien se desvanezca cuando las circunstancias lo requieren. Escapar. Sobrevivir. Existe una clara distinción. Silas bajó la mirada hacia Jonas, quien descansaba plácidamente ajeno al peligro que lo acechaba. Luego observó a Caleb, cuyo descanso parecía más profundo de lo que había sido durante los últimos meses. Por primera vez desde el fallecimiento de Eleanor, su hijo había encontrado algo que le devolvía la alegría. No respondió con firmeza. «No vamos a escapar». Rowan arqueó una ceja. «No, este es nuestro hogar. Jonas es ahora parte de nuestra familia. No permitiré que unos forasteros nos obliguen a abandonarlo todo».
Silas, no estamos tratando con delincuentes comunes. Son profesionales, probablemente agentes del gobierno. No podemos hacerles frente por nuestra cuenta. Entonces buscaremos apoyo. ¿A qué te refieres? Silas había estado desarrollando una estrategia desde su encuentro con Leclerc esa tarde. Era arriesgada. Dependía de la solidaridad de personas cuya lealtad aún no había sido probada. Pero era preferible a huir. Mañana al amanecer hablaré con la gente del pueblo. Les revelaré la verdad sobre la situación. Que hay forasteros intentando llevarse a un niño indefenso, utilizando amenazas para lograrlo. ¿Crees que eso funcionará? La gente de Bitterroot puede no ser refinada, pero distingue entre el bien y el mal. Y detestan que los extraños vengan imponiendo condiciones. Rowan reflexionó sobre esto. Podría funcionar. Pero Silas, si esto fracasa, al menos habremos luchado. Al día siguiente, Silas hizo algo sin precedentes. Cerró su herrería a media mañana y se dirigió al salón principal del pueblo, donde sabía que los hombres se reunían a tomar café y discutir los acontecimientos del día. Encontró allí a una docena de hombres, incluyendo a Tom Harrison, el comerciante Jake Morrison, el banquero y varios rancheros locales. La conversación cesó cuando ingresó. Silas dijo: «Tom, no deberías estar trabajando. Tengo un caballo que necesita herraduras nuevas». «El caballo puede esperar», contestó Silas. «Necesito discutir algo crucial con ustedes». Se movió hacia el centro del grupo seleccionando sus palabras con precisión. «Como algunos ya saben, ayer descubrí un bebé abandonado cerca de las vías ferroviarias. Lo que desconocen es que desde ese momento hemos recibido visitas forasteros que se presentan como diplomáticos, pero que indagan sobre niños desaparecidos». «¿Qué clase de preguntas?», inquirió Jake. «El tipo de preguntas que un padre haría sobre su hijo. Pero estos individuos no son padres, son cazadores». Silas relató sobre Victor Leclerc, sobre las interrogantes específicas acerca de marcas sobre los jinetes que arribaron la noche previa. No reveló la marca real en Jonas, ni los telegramas interceptados por Rowan, pero describió claramente la imagen de forasteros amenazantes que llegaban a su pueblo con exigencias. Ahora finalizó. «Puedo resolver esto por mi cuenta. Puedo entregar al bebé y fingir que nada ocurrió. O podemos permanecer unidos como comunidad y comunicarles a estos extraños que en Bitterroot protegemos a los nuestros». El silencio posterior fue extenso e incómodo. Silas observaba a los hombres intercambiando miradas, evaluando las consecuencias de su petición. Después de un tiempo, Tom Harrison tomó la palabra. «Silas, valoro tu intención, pero estos son asuntos gubernamentales oficiales. No nos corresponde intervenir. Un bebé indefenso nos concierne a todos», replicó Silas. «Pero si son agentes gubernamentales legítimos, que presenten las órdenes judiciales correspondientes. Que respeten la ley americana en territorio americano». Jake Morrison carraspeó. «Silas, la mayoría tenemos familias que proteger. Negocios. No podemos arriesgar conflictos con autoridades federales por un niño desconocido». Silas sintió la decepción, aunque no se sorprendió. Esperaba esta reacción, pero debía intentarlo. «Lo comprendo», respondió simplemente. «Solo recuerden cuando vean lo que suceda después que tuvieron la oportunidad de decidir qué clase de hombres querían ser». Mientras abandonaba el salón, una voz lo detuvo. Silas se giró para encontrarse con Clara Whitman, la maestra del pueblo. Era una mujer madura que había emigrado al oeste tras perder a su esposo, trayendo consigo una formación universitaria y una voluntad inquebrantable de generar cambios. «No todos en este pueblo carecen de valor», murmuró. «Algunos aún recordamos el significado de defender lo justo. Clara, dispongo de un sótano en mi casa que no es visible desde la calle. Si necesitas resguardar al pequeño, puedes contar con él». Silas experimentó una profunda gratitud. Es arriesgado. Ya es bastante peligroso ser maestra en estas tierras fronterizas. Esto no es diferente.
Esa misma tarde, Silas trasladó discretamente a Caleb y Jonas a la residencia de Clara. Su hijo había expresado su descontento por alejarse de Rowan, pero comprendía la situación. Clara había acondicionado un espacio acogedor en el sótano, equipado con cobijas, provisiones y libros para mantener entretenido a Caleb. ¿Por cuánto tiempo deberemos permanecer aquí?, preguntó Caleb mientras acomodaba a Jonas en una cuna que Clara había conseguido misteriosamente. No demasiado, aseguró Silas, aunque desconocía si decía la verdad. Papá, dijo Caleb con una voz inusualmente madura para sus 8 años. Intentarán llevarse a Jonas. Lo intentarán. ¿Los detendrás? Silas observó a su hijo notando en sus ojos una madurez prematura. Sí, afirmó con determinación. Los detendré. Esa noche, Silas y Rowan se reunieron en la oficina del telégrafo para diseñar su siguiente estrategia. Habían interceptado otro mensaje. Leclerc había enviado un ultimátum a Boone, exigiendo la entrega del bebé antes del mediodía siguiente, o enfrentaría cargos federales por obstrucción. Está incrementando la presión, comentó Rowan, utilizando la autoridad oficial para lograr sus objetivos. ¿Cederá Boone? No estoy seguro. Es un hombre íntegro, pero también precavido. Si Leclerc logra que sus exigencias parezcan oficiales. Fueron interrumpidos por golpes enérgicos en la puerta de la oficina. Rowan ocultó rápidamente los telegramas interceptados mientras Silas se dirigió a abrir. Era el Marshal Boone, y su aspecto era preocupante. Su rostro mostraba una palidez inquietante con profundas ojeras marcadas bajo sus ojos, y sus manos evidenciaban un ligero temblor incontrolable. «Silas», pronunció directamente, «tenemos que conversar en privado». Dirigió una mirada significativa hacia Rowan. Una vez dentro, Boone se desplomó en una silla como si cargara todo el peso de sus preocupaciones. «Leclerc me visitó esta tarde», comenzó con voz tensa. Presentó documentación oficial, órdenes directas del Departamento de Estado credenciales, verificadas del consulado francés. Todo aparenta ser auténtico. Pero, inquirió Silas anticipando lo peor. Pero hay algo que no termina de encajar. Boone hizo una pausa prolongada, como si las palabras siguientes le quemaran la garganta. Luego procedió a amenazarme. Me dio un ultimátum: entregar al bebé antes del mediodía de mañana o habría serias repercusiones. No solo para mí, sino para cualquier habitante del pueblo que estuviera obstaculizando el curso de la justicia. ¿Qué clase de repercusiones?, intervino Rowan preocupada. No especificó detalles, pero Silas, uno de sus hombres, el que llegó anoche con él, creo que ha estado vigilando tu residencia y la casa de Clara Whitman. Silas sintió una opresión angustiante en el estómago. Clara. Esta mañana detecté a un individuo sospechoso cerca de su propiedad. Intenté aproximarme para interrogarlo, pero se esfumó rápidamente. Han descubierto el paradero de Caleb y Jonas, murmuró Silas con inquietud. ¿Están refugiados en casa de Clara? Silas asintió, reconociendo que era inútil mantener el secreto. Boone se frotó el rostro con evidente frustración. Dios santo, Silas. Estoy en una encrucijada. Estas personas portan autoridad oficial, pero mi instinto me grita que algo está terriblemente mal en todo esto. Entonces confía en tu instinto, sugirió Rowan con suavidad. ¿Y si me equivoco? ¿Y si realmente son agentes legítimos y estoy entorpeciendo una investigación federal? Everett, intervino Silas. ¿Has visto al pequeño? Brevemente. ¿Notaste algún indicio de secuestro, maltrato o abuso? Boone reflexionó antes de responder. No, se veía feliz y saludable. Porque efectivamente lo está. Porque está con personas que lo aman y lo protegen. Sea lo que sea que estos individuos pretendan con el niño, sus intenciones no parecen ser benévolas. Y si existe una familia, si realmente hay parientes, ¿dónde han estado durante estos últimos 3 días? ¿Por qué optaron por enviar mercenarios con amenazas en lugar de presentarse personalmente? Boone permaneció pensativo durante varios minutos. Al fin, alzó la mirada.
¿Qué necesitan de mí? Tiempo, respondió Silas. Solamente necesitamos más tiempo para resolver esta situación adecuadamente. ¿Cuánto tiempo requieren? 2 días, posiblemente 3. Boone asintió pausadamente. Puedo concederles hasta el viernes. Después de ese plazo, Leclerc amenaza con contactar a las autoridades federales en Helena. Si eso sucede, perderé completamente el control de la situación. Tras la partida de Boone, Silas y Rowan permanecieron en silencio asimilando la información recibida. Tenemos hasta el viernes, comentó finalmente Silas. ¿Y después qué? Después improvisaremos. Rowan lo observó con una expresión que podría interpretarse como admiración. Silas Merrick, para ser un herrero de naturaleza tranquila, demuestras un valor extraordinario. No es valor, contestó. Es que por primera vez en 3 años encuentro algo que verdaderamente merece ser defendido. En el exterior comenzó a llover, y el impacto de las gotas contra los cristales resonaba como tambores lejanos, presagiando una batalla inminente. Pero la verdadera tormenta estalló al amanecer del jueves, cuando Silas despertó por los golpes violentos en su puerta. Se vistió apresuradamente y tomó su rifle antes de atender. En el porche, encontró a Clara Whitman, empapada por la lluvia con pánico reflejado en su mirada. «Se han llevado a Caleb», anunció sin rodeos. Las palabras impactaron a Silas como un golpe físico. «¿Qué?» «Esta madrugada, 2 hombres llegaron a casa. Afirmaron tener una orden del Marshal para llevarse al niño para interrogatorio. Yo me quedé paralizada. Mostraron documentos. Parecían oficiales». Silas sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Y Jonás continúa oculto en el sótano. Caleb les dijo que el bebé estaba con familiares en Billings. Mintió para protegerlo. Un orgullo feroz se entrelazó con el miedo en el corazón de Silas. Su pequeño de 8 años había mostrado una valentía superior a la de muchos hombres maduros. ¿A dónde se lo llevaron? Al hotel. Silas lo lamentó profundamente. Debía haber. No, cortó Silas. Hiciste bien en venir a informarme. Se encaminó hacia la salida. Cuida de Jonas. No permitas que nadie se le acerque. ¿Qué piensas hacer? Silas no contestó. Ya se encontraba corriendo bajo la intensa lluvia en dirección al hotel. El vestíbulo estaba desierto exceptuando al conserje, quien lo observó con nerviosismo cuando entró empapado y visiblemente enfurecido. «¿Dónde está mi hijo?», exigió Silas. «Señor Merrick, desconozco de qué me habla. Mi hijo Caleb fue traído aquí esta mañana. Nadie me informó sobre...» Silas no esperó a que terminara. Subió las escaleras apresuradamente sosteniendo su rifle. En el segundo nivel, escuchó voces provenientes de una habitación al final del corredor. Una de ellas era la voz aguda de Caleb. Sin molestarse en tocar, derribó la puerta de una patada. La escena que encontró despertó en él una ira que no había experimentado desde sus días en la guerra. Caleb estaba sentado en una silla en medio de la habitación, rodeado por 3 hombres. Su hijo tenía los ojos enrojecidos por el llanto, pero mantenía la cabeza erguida desafiante. Víctor Leclerc se giró al ver entrar a Silas. «Ah, señor Merrick, llega justo a tiempo. Aléjense de mi hijo. Su hijo ha sido poco colaborador», comentó Leclerc con una sonrisa gélida. «Insiste en que el bebé ha abandonado el pueblo, pero ambos sabemos que eso es falso. No es así». Silas alzó su rifle apuntando directamente al pecho de Leclerc. «Les daré 3 segundos para apartarse». Los otros 2 hombres intentaron alcanzar sus armas, pero Leclerc los detuvo con un gesto. «Señor Merrick». Disparar a un representante diplomático sería un error grave. Amenazar a mi hijo también lo es. No se trata de amenazas, se trata de recuperar propiedad robada. Los niños jamás son propiedad. Pero este niño sí lo es. Las palabras resonaron como piedras pesadas en aguas tranquilas. Por primera vez Leclerc confesaba abiertamente que Jonas no era un simple caso de custodia. Era algo mucho más complejo. «Papá», pronunció Caleb con voz temblorosa pero decidida.
No les revelé nada. Jonas está seguro. Lo sé, pequeño. Actuaste perfectamente. Leclerc avanzó un paso. Señor Merrick, permítame ser completamente sincero con usted. El niño que encontró no es un huérfano cualquiera. Es el heredero de una antigua línea aristocrática europea, y su desaparición ha provocado serias tensiones internacionales. Tensiones. Hay tratados en juego, alianzas diplomáticas que dependen de que este niño regrese a donde pertenece. Su fallecimiento o desaparición definitiva podría desencadenar consecuencias que trascienden los límites de este modesto pueblo. Silas asimiló esta revelación. Su fallecimiento. Los adversarios de su familia preferirían que jamás fuera localizado. Nuestra misión es protegerlo. Protegerlo intimidando a niños inocentes. Hacemos lo que resulta necesario. Yo también. Silas mantuvo el rifle firme mientras se aproximaba a Caleb. Levántate, hijo. Hijo, nos marchamos. Caleb se incorporó sin dudar, pero Leclerc obstaculizó su ruta hacia la salida. Me temo que no puedo permitirlo. El niño permanecerá aquí hasta que el bebé sea entregado. El niño es mi hijo y viene conmigo. Su hijo ahora es un testigo crucial en una investigación internacional. Posee información que requerimos. Es un niño de 8 años. Un niño bastante observador según he podido comprobar. Silas sintió que su paciencia se agotaba. Última advertencia, Leclerc. Apártense. En lugar de contestar, Leclerc realizó un gesto casi imperceptible. Silas se giró justo a tiempo para ver a uno de sus hombres alzando un revólver. Sin pensarlo, disparó. La detonación del rifle resonó con fuerza ensordecedora en el espacio confinado. El hombre soltó un alarido mientras se sujetaba el hombro, dejando caer su arma al suelo. En medio del caos subsiguiente, Silas agarró a Caleb y se precipitó hacia la salida. ¡Atrápenlos!, vociferó Leclerc. Pero Silas y Caleb ya corrían por el pasillo. A sus espaldas podían oír los gritos de Leclerc dando órdenes y el estruendo de botas persiguiéndolos. Emergieron del hotel bajo la lluvia torrencial y se dirigieron velozmente hacia la forja. Silas era consciente de que pronto los buscarían también allí, pero necesitaba un momento para reflexionar y elaborar un plan. ¡Papá!, exclamó Caleb entre jadeos mientras corrían. Jonas está verdaderamente seguro. Por ahora sí, pero debemos ir por él. Alcanzaron la forja y Silas aseguró las pesadas puertas tras ellos. No los contendría mucho tiempo, pero era mejor que nada. Caleb, pronunció arrodillándose frente a su hijo. Necesito que me escuches con mucha atención. Voy a revelarte algo sobre tu madre que nunca antes te he contado. Los ojos de Caleb se dilataron con sorpresa. Sobre mamá. Cuando tu madre falleció me culpé intensamente. Creí que si hubiera sido más veloz en buscar al médico, si hubiera actuado diferente, quizás ella habría sobrevivido. Ese sentimiento de culpa me hizo encerrarme alejándome de ti cuando más me necesitabas. Las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de Caleb. Por eso nunca hablas de ella. Sí, y fue un error. Tu madre era la persona más valiente que he conocido. Cuando supo que tenía complicaciones durante el parto, su única preocupación era asegurarse de tu bienestar. Me hizo jurar que te cuidaría, que te amaría suficiente por ambos. Rompiste esa promesa. Las palabras impactaron a Silas como un latigazo. Sí, confesó. La rompí, pero Jonas me ayudó a recordarla. Verte cuidarlo, protegerlo, me recordó el verdadero significado de ser padre. Jonas estará bien. Haré todo lo posible para garantizarlo. Pero Caleb, necesito que sepas que pase lo que pase, te amo. Y tu madre te amaba profundamente. Estamos inmensamente orgullosos del joven valiente y compasivo en el que te estás transformando. Sin dudarlo un instante, Caleb se abalanzó hacia su padre fundiéndose en un abrazo. Por primera vez desde aquel fatídico día hace 3 años, Silas correspondió el abrazo con todo su ser, sin que la sombra de la culpa se interpusiera entre ellos. Este momento íntimo fue abruptamente interrumpido por un fuerte golpe que sacudió las puertas de la forja.
Merrick, retumbó la voz autoritaria de Leclerc desde el exterior. Abra estas puertas inmediatamente. Silas se incorporó con determinación y verificó su rifle. Caleb, dirígete al rincón posterior y escóndete detrás del yunque. No te muevas de allí sin importar lo que suceda. ¿Qué voy a hacer? Lo que mamá hubiera querido proteger a nuestra familia a toda costa. Las puertas se dieron con un estruendo violento. Leclerc ingresó primero flanqueado por sus dos subordinados, uno de ellos con el brazo inmovilizado por la herida de bala. Señor Merrick, pronunció Leclerc, ha cometido un error imperdonable. Disparar contra un agente oficial, secuestrar a un testigo, obstaculizar una investigación internacional. Son delitos graves. Defender a mi familia jamás será un delito. Su familia no corre peligro alguno. El único riesgo proviene de su obstinada negativa a cooperar. ¿Cooperar con qué exactamente? Con entregar a un bebé indefenso a individuos que ni siquiera pueden justificar sus intenciones. Ya se lo he explicado. Es por su propia seguridad. ¿Seguridad contra qué? ¿Contra personas que desean su muerte como ustedes? Por primera vez, un destello de asombro atravesó el semblante impasible de Leclerc. Nosotros, señor Merrick, malinterpreta completamente nuestro papel en este asunto. No somos los antagonistas. Entonces dejen de comportarse como tales. Leclerc exhaló con evidente frustración, como quien pierde la paciencia con un niño terco. Muy bien, seré absolutamente transparente. El bebé que encontró es el príncipe Henry de Lorraine, heredero legítimo de uno de los ducados más prósperos de Europa. Hace 6 meses un intento de golpe de Estado sacudió su nación. Su familia real fue brutalmente asesinada, exceptuando a él. Fue evacuado del país por leales partidarios y trasladado a América para garantizar su supervivencia. Silas procesó esta revelación intentando comprender la magnitud de sus implicaciones. Sin embargo, Leclerc prosiguió. Los mismos conspiradores que masacraron a su familia han enviado sicarios a América para culminar su objetivo. Somos su única línea de defensa. ¿Por qué habría de confiar en ustedes? Porque sin nuestra protección, el pequeño príncipe perecerá. Y me temo que usted y su hijo correrían la misma suerte. En ese preciso instante, como si las palabras de Leclerc hubieran sido una profecía, el estruendo de disparos resonó desde la dirección de la residencia de Clara. Después gritos desgarradores. Luego un silencio sepulcral. Silas sintió que su sangre se congelaba. «Jonas», confirmó Leclerc con gravedad. «Ya están aquí. La única decisión ahora es si uniremos fuerzas para salvaguardar al niño, o si permitiremos que estos asesinos completen lo que iniciaron en Europa». En el exterior la tormenta arreció con furia, como si el firmamento mismo llorara por la violencia que había alcanzado Bitterroot. Y en algún lugar bajo esa tempestad, Jonas enfrentaba un peligro mortal. El silencio posterior a los disparos se extendió como una herida sangrante sobre Bitterroot. Silas sentía que cada instante que transcurría era otro momento en que Jonas podría estar muriendo, pero también comprendía que actuar precipitadamente sería contraproducente. «¿Cuántos son?», interrogó a Leclerc. «Mínimo 3, posiblemente más. Son profesionales específicamente entrenados para estas operaciones. Armamento, rifles, pistolas, probablemente explosivos si se ven acorralados». Silas asintió sus instintos militares, despertando tras años de letargo. «Caleb permanece aquí. Ocúltate tras el yunque y no te muevas hasta que alguno de nosotros regrese. Papá, no me abandones. No te estoy abandonando, te estoy protegiendo». Se aproximó a su hijo y colocó sus manos sobre sus hombros. «Caleb, ¿recuerdas lo que te conté sobre tu madre, que era valiente? Sí, y tú heredaste su coraje. Pero el valor no es la ausencia del miedo. Es actuar con rectitud a pesar de que el temor te invada». «Lo comprendes», Caleb afirmó con la cabeza mientras las lágrimas surcaban su rostro. «Trae de vuelta allí Jonas. Te lo prometo». Silas se dirigió a Leclerc. «¿Cuál es la estrategia?»
La residencia de la señorita Whitman cuenta únicamente con 2 accesos. Si están dentro con el pequeño, podemos establecer un perímetro. Pero debemos proceder con extrema cautela. Si se sienten acorralados, podrían... Dejó la frase inconclusa, pero Silas captó el mensaje. Podrían acabar con la vida de Jonas antes que rendirse. ¿Qué hay de sus hombres? Uno está lesionado, pero puede disparar. El otro está en plenas facultades. Así que somos 4 contra al menos 3. Hemos enfrentado peores situaciones. Se adentraron en la tormenta desde la forja. La lluvia había transformado los caminos en torrentes de barro, y el viento rugía con tal intensidad que apenas podían comunicarse. Era tanto una desventaja como una ventaja táctica. Dificultaba el avance, pero también les proporcionaba encubrimiento. Al aproximarse a la casa de Clara Silas, observó la puerta principal destrozada. La oscuridad reinaba en las ventanas. No había indicios de actividad. Leclerc indicó a sus hombres que rodearan la parte posterior, mientras él y Silas se aproximaban a la entrada principal. Silas empuñaba su rifle. Leclerc portaba un revólver refinado, que parecía tan costoso como su vestimenta. «Clara», murmuró Silas al alcanzar el porche destruido. Solo el silencio respondió. Ingresaron con cautela. Silas al frente. La sala principal era un escenario caótico de muebles volcados y cristales destrozados. Había rastros de sangre en el suelo, pero ningún cuerpo. «¡Clara!», llamó nuevamente elevando ligeramente la voz. Esta vez obtuvo respuesta. Un débil quejido proveniente de la cocina. La encontraron agazapada tras la mesa de la cocina presionando un paño contra una herida en su brazo. Estaba pálida pero consciente. «Silas», susurró al verlo. «Gracias al cielo. Jonas. Se lo han llevado. 3 hombres aparecieron apenas te marchaste. Yo intenté detenerlos. ¿Te encuentras bien? Es solo una herida superficial». «Pero Silas», pronunció algo inquietante. Mencionaron que el pequeño era la clave y que alguien conocido como el coronel aguardaba su llegada. Leclerc se tensó visiblemente. «¿El coronel? ¿Estás completamente segura?» «Sí». «¿Quién es ese hombre?» «El estratega detrás del levantamiento en Lorraine. Si está presente personalmente». Leclerc dejó la frase inconclusa, pero su semblante revelaba gran preocupación. «¿Hacia dónde se dirigieron con él?», inquirió Silas. «En dirección a la estación ferroviaria. Uno de ellos mencionó algo sobre el tren de mercancías de las 4. Silas consultó su reloj de bolsillo. Marcaba las 3:30. En 30 minutos, el tren de carga partiría de Bitterroot, y si Jonas se encontraba a bordo, se desvanecería para siempre. «Andando», ordenó dirigiéndose hacia la salida. «Silas, detente». Leclerc lo sujetó del brazo. «Si el coronel está presente, esto no será una simple misión de rescate, será un enfrentamiento total». «Que así sea entonces». Atravesaron la tormenta corriendo hacia la estación. Al aproximarse, Silas distinguió luces en las ventanas del edificio principal y siluetas moviéndose en el interior. El tren de carga ya estaba posicionado expulsando vapor listo para partir. Leclerc señaló un vagón cerca del final del convoy. «Allí, ¿ven esas luces? Probablemente lo tienen retenido allí. ¿Cuál es la estrategia? Dividiremos sus fuerzas. Mis hombres crearán una distracción en la estación principal. Nosotros nos encargaremos del vagón». Era un plan sencillo, lo cual era ventajoso. Los planes elaborados solían fracasar cuando comenzaba el tiroteo. Los hombres de Leclerc se dirigieron hacia la estación principal. Momentos después, Silas escuchó gritos y cristales rompiéndose. La distracción había comenzado. Él y Leclerc corrieron hacia el tren utilizando los otros vagones como protección. Al alcanzar el vagón iluminado, percibieron voces en su interior. Una pertenecía a un hombre que hablaba en un idioma desconocido para Silas. Otra respondía en inglés con un marcado acento. «El tren partirá en 10 minutos. Después el pequeño príncipe se desvanecerá sin dejar rastro».
Y si Leclerc nos persigue, Leclerc representa una amenaza menor. El verdadero desafío era mantener al niño alejado de su gente el tiempo necesario hasta nuestra llegada. Silas experimentó una oleada de ira helada. Habían estado utilizando a Jonás como señuelo, manteniéndolo visible para atraer a sus adversarios. Durante todo este tiempo, Leclerc había sido consciente de que los asesinos vendrían. «Lo sabías», murmuró a Leclerc, «sabías que aparecerían aquí». Leclerc asintió sin mostrar arrepentimiento. Era la única forma de atraerlos a terreno descubierto. En Europa cuentan con demasiadas ventajas. Aquí en territorio desconocido son vulnerables. Y si hubieran acabado con Jonás antes de que llegáramos, era un riesgo calculado. Era mi hijo. No lo era realmente, pero comprendo por qué sientes que lo es. Silas deseaba golpear a Leclerc, pero había asuntos más urgentes que atender. Desde el interior del vagón podía oír el llanto de Jonás. No era el llanto desesperado de un bebé aterrorizado, sino el llanto común de un niño hambriento o incómodo. «Está con vida», susurró por ahora. Pero cuando el tren se ponga en marcha, no necesitaba completar la frase. Ambos conocían el destino que aguardaba a Jonás una vez que abandonara el territorio. Leclerc indicó la parte posterior del vagón. «Hay una entrada allí. Yo iré primero». «Tú me cubres». «No. Yo voy primero». «Silas, soy un profesional. Tú eres herrero. Soy padre y ex militar. Y ese es mi hijo allí dentro». Leclerc lo observó por un momento, luego asintió. «De acuerdo. Pero seguiremos mi señal». Silas se aproximó a la puerta trasera del vagón. Estaba levemente abierta lo suficiente para observar el interior. Había 3 hombres, 2, portando rifles, uno mayor con un uniforme que parecía militar, presumiblemente el coronel. Jonás se encontraba en una cesta en el centro del vagón iluminado por una lámpara de aceite. Estaba despierto observando todo con aquellos ojos azules llenos de sabiduría, que habían cautivado a Silas desde el primer instante. El tren comenzó su marcha. Ahora susurró Leclerc. Silas embistió la puerta y entró disparando. Su primer tiro alcanzó a uno de los guardias. Leclerc lo siguió de inmediato, su revólver retumbando en el espacio confinado. El segundo guardia se giró hacia ellos, pero Silas ya estaba en movimiento aprovechando el impulso del tren para abalanzarse sobre él. Lo golpeó con la culata de su rifle, derribándolo al suelo. El coronel había desenfundado su arma y apuntaba directamente a Jonás. «Un movimiento más», dijo en un inglés deficiente, «y el niño muere». Silas se detuvo manteniendo su rifle apuntando al coronel. «No lo hará. Lo necesitaba con vida para atraernos hasta aquí. Ahora que nos tiene ya no le sirve». Su destino, pronunció. Silas con deliberación, es crecer, dar sus primeros pasos, pronunciar sus primeras palabras y vivir una vida plena y dichosa. Su destino es ser querido. El coronel lo miró con lo que parecía asombro. ¿De verdad lo cree así? ¿Piensa que un simple herrero americano puede criar al heredero de Europa? Creo que un padre puede criar a su hijo. Él no es su hijo, lo es ahora. Por un instante todos permanecieron inmóviles. El tren seguía ganando velocidad, alejándolos cada vez más de Bitterroot. Entonces desde el exterior se escuchó el galope de caballos junto al tren. El coronel esbozó una sonrisa. Mis refuerzos. Pero Leclerc también sonrió. No los míos. La puerta lateral del vagón se abrió deslizándose, y el Marshal Boone entró acompañado de 2 ayudantes que Silas no conocía. Sus placas resplandecieron bajo la luz de la lámpara. Marshals federales, declaró Boone. Este tren está bajo custodia oficial de los Estados Unidos. El coronel miró a su alrededor viendo sus opciones desvanecerse. Finalmente, con lentitud, bajó su arma. Esto no ha terminado, gruñó el coronel. Para usted definitivamente lo está, replicó Boone, mientras le colocaba las esposas. Puede que Victor Leclerc tenga muchas facetas, pero una de ellas es ser un agente acreditado del Departamento de Estado, y las órdenes de arresto que trajo contra usted y sus cómplices son completamente legítimas. Mientras los Marshals se ocupaban de los detenidos,
Silas se aproximó a Jonas. El pequeño, al verlo, le dedicó una sonrisa radiante y extendió sus diminutos brazos hacia él. En cuanto Silas lo alzó, Jonas se acomodó contra su pecho, como si hubiera encontrado su verdadero hogar. «Hola, pequeñito», murmuró Silas con ternura. «Vamos a llevarte a casa». 3 horas más tarde arribaron a Bitterroot. Al ver a su padre descender del tren, Caleb salió corriendo desde la forja y cuando notó que traía a Jonas, su rostro se iluminó con la alegría más genuina que Silas había contemplado en su vida. «Jonas», exclamó Caleb acariciando suavemente la mejilla del bebé. Estaba muy preocupado. «Yo también lo estaba», confesó Silas, «pero ahora está seguro». Leclerc se les unió en el andén. «Señor Merrick, necesito que firme estos documentos que formalizarán la adopción del príncipe Henry por parte de usted y su hijo». Adopción. El gobierno francés, en coordinación con Estados Unidos, ha determinado que la mejor manera de proteger al heredero de Lorraine es permitir que se desvanezca por completo. Oficialmente, el príncipe Henry pereció en el golpe junto con su familia. Extraoficialmente, Jonas Merrick crecerá como su hijo en Montana. Silas observó a Jonas y luego a Caleb. Significa que se quedará permanentemente si así lo desean. ¿Qué sucederá con su herencia? Su título, al cumplir 18 años, podrá decidir si desea reclamarlos. Pero hasta entonces será simplemente Jonas Merrick de Bitterroot, Montana. Silas firmó los documentos sin dudar. Una semana después se encontraba en su forja trabajando en una nueva creación, un letrero de hierro forjado. El martillo resonaba rítmicamente mientras daba forma a las letras. Caleb permanecía sentado cerca con Jonas acurrucado en su regazo, leyendo animadamente uno de sus libros escolares. El pequeño parecía absorto en cada palabra, extendiendo ocasionalmente sus manitas hacia las páginas como si quisiera ayudar a voltearlas. Rowan apareció justo cuando Silas estaba dando los últimos toques a su trabajo. «¿En qué estás ocupado?», inquirió ella. «Estoy haciendo un nuevo letrero para la forja», contestó él, secándose el sudor de la frente con el dorso de la mano. «¿Qué te parece?», preguntó alzando el letrero para que lo examinara. Las elegantes letras de hierro forjado rezaban Merrick & Sons Herreros. Sons en plural. Observó Rowan con una sonrisa cómplice. «Bueno», respondió Silas, dirigiendo una mirada cariñosa hacia Caleb y Jonas. «Ahora tengo 2 hijos. ¿Y hay espacio para una mujer en esta familia?», preguntó Rowan con tono casual. Silas detuvo su martilleo y la miró fijamente. «Lo preguntas por ti, tal vez». Silas meditó sobre ello. Durante los últimos días, en medio de todo el peligro y la confusión, Rowan había estado presente. Había arriesgado su propia vida por protegerlos. Había cuidado de Jonas como si fuera su propio hijo. Había sido el apoyo que tanto necesitaba en los momentos más críticos. Bien dijo finalmente. «Supongo que tendré que crear otro letrero. Uno que diga Merrick Family Herreros y Operadores de Telégrafo». Rowan soltó una risa. Un sonido que Silas se dio cuenta había aprendido a adorar. «Eso es demasiado texto para un letrero. Entonces lo haremos más simple. ¿Qué tal solo los Merrick?» «Me gusta esa idea», comentó Caleb desde su rincón, sin despegar la vista de su libro. «¿Y tú qué piensas, Jonas?», preguntó Silas. «¿Te gusta?». El bebé lo miró con sus sabios ojos azules y sonrió. A lo lejos el silbato de un tren resonó en la distancia, pero esta vez no trajo consigo inquietud ni presagios. Esta vez sonaba como una promesa. De nuevos comienzos. De familias forjadas por elección y no por sangre. De hogares construidos sobre el amor y no la obligación. Silas Merrick había encontrado un bebé junto a las vías del tren, una mañana tormentosa. Pero lo que verdaderamente había descubierto era una familia. Lo que realmente había encontrado era el camino de regreso a casa. Mientras el sol descendía sobre el horizonte de Bitterroot, Montana, los Merrick, unidos como uno solo, se preparaban para compartir su primera cena como una familia completa. Y en el taller de Silas, el nuevo letrero aguardaba ser instalado.
una promesa grabada en hierro, que recordaba que algunas cosas una vez forjadas en las llamas de la adversidad perduran eternamente. A continuación te presentamos 2 historias extraordinarias que están esperando por ti. Simplemente selecciona la imagen que desees ver y comenzará la reproducción.